Mateo 24. Aunque allí no fuera lectura bíblica, le dije que íbamos a introducir los temas con las señales de diferentes maneras. En esta noche, yo quiero usarlo para introducir algo que yo creo que es básico que lo podamos entender. Anoche lo usamos para enseñar el por qué Jesús viene pronto. Y vimos que Mateo 24, cuando habla de las señales, enseña que todas las señales que Jesús usó fue lo que el pecado trajo, las consecuencias del pecado que causan mucha muerte. Dimos algunas cifras de cuántas personas mueren de diferentes formas. Ahora yo quiero que notemos desde otro punto de vista el mismo hecho. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo. ¿A qué le respondió? A la pregunta de los discípulos en cuanto a su segunda venida y al fin del mundo, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos que dicen, engañarán. Les pregunto, ¿el engaño es consecuencia del pecado? Esa pregunta es tonta. Lo que a veces no pensamos es que el que engaña no es el pecado, sino la gente que tiene pecado. ¿Me sigue? El texto está apuntando entonces que el pecado entró ¿dónde? En el hombre. O en todos los hombres, y algunos lo convirtió en ¿qué? En engañadores, falsos cristos. Si usted sigue leyendo, dice, oiréis de guerras y rumores de ¿qué? De guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que... Pero ¿qué pasa? No es el fin. Cuando estaba leyendo para tener idea de qué está ocurriendo hoy con las señales para introducir la semana los temas, leía y me puse a ver cuánto gasta este país en instrumentos de guerra. Millones, billones. Dice que con un misil de los que tiran los aviones que cuestan más de $250,000 podrían alimentar por 5 años a un continente entero que la gente se muere de hambre. Indica entonces que usted ve que el pecado ha afectado hasta la conciencia del ser humano. ¿Sí o no? Seguimos leyendo. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero de todo esto es solo ¿qué? ¿Principio de qué? De dolores. O sea que cuando Jesús estaba hablando de las señales, dijimos anoche que no era un asunto positivo, simplemente que enseñaban qué tan cerca está, que es la mayor razón por qué la gente lo lee, pero no recordamos que está hablando también de las razones por qué Él viene. Si con lo que se ha matado en el mundo, si con todos los desastres naturales, como vemos hoy que tuvimos que entrar aquí, es solamente el principio de dolores, Jesús tiene que venir pronto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el mundo está encerrado por el pecado en una condición que va de mal en peor. Y si Jesús no viene pronto, no quedaría ¿qué? Dijo alguien por ahí que si Jesús no viene pronto tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque el mal va ¿qué? En aumento. Y si usted ve las señales, se da cuenta de las señales, no solamente refleja la consecuencia, sino la naturaleza del pecado que está en nosotros y en el mundo. ¿Sí o no? Sí, Señor. ¿De dónde sale lo malo? Le pregunto. Lo malo. Por ejemplo, la tormenta que tal vez tenemos que orar para que Dios cuide a mucha gente en este fin de semana. ¿De dónde salió? Bueno, esos son poderes divinos. Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios. Sin embargo, todo eso malo salió ¿de dónde? Del pecado.
Y este mundo está destinado a destruirse. Si Dios no hubiera hecho algo, todo el mundo tuviera el destino seguro de perecer. Por eso Jesús tiene que volver pronto. Ahora, si usted nota algo interesante aquí, en el versículo 11, dice lo siguiente: muchos falsos que Profetas. se levantarán y engañarán a qué, A muchos. y por haberse, Multiplicado la maldad. ¿quién multiplica la maldad? Esa frase nos lleva a Génesis, ¿sí o no? Lo leemos. Génesis capítulo 6. ¿Capítulo qué? 6. Versículo 5. ¿Lo tiene? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de qué. De continuamente el mal. Y se arrepintió Dios, esa palabra algunos se confunden con ella, Jehová el hombre, de haber hecho a quién en la tierra, le dolió en el corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de qué, al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues se arrepintió de haberlo que no fue que estaba arrepentido. Dios no hace nada al azar, ¿verdad que no? Dios no comete errores. El problema lo trajo ¿quién? El pecado. Y que el enemigo sentó su actitud, su carácter, su naturaleza pecaminosa, maligna en el hombre en esta tierra. ¿Sí o no? Amén. Por eso el mal, todo el tiempo, hasta que Cristo venga, irá de continuo ¿qué? Crecimiento. Ahora, ¿qué fue lo que trajo el mal en el tiempo del diluvio? Para parafrasearlo por el tiempo, no quiero ubicar todo el tiempo allí. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó anoche, dijimos, y vivieron fuera del jardín, ¿verdad? Porque no podían vivir en el pecado eternamente. Pero les pregunto, ¿se convirtieron ellos en malos? ¿Estaba el pecado en ellos? Totalmente. A tal punto que el capítulo 4 comienza hablando de la descendencia de Adán, perdón. Y dice, a diferencia de que Dios creó a Adán a imagen y semejanza de Dios, dice que los hijos le nacieron a semejanza de él. Léalo. Y nacieron Caín y ¿quién? Y Abel. ¿Y Abel mató a quién? A Caín. No, a revés. Caín mató a Abel. Caín mató a quién. Amén. ¿Qué dice la Biblia de por qué Caín mató a Abel? Porque ya el pecado estaba adentro. Primera de Juan. Primera de Juan dice qué pasó con Caín. Capítulo 3. Amén. Voy lento porque quiero que me sigan, porque estoy solamente poniendo la base para leer la lectura bíblica que se leyó esta noche sobre Apocalipsis 22. Dice el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de ¿quién? De Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. y los hijos Diablo. del diablo. El texto está enseñando que hay hijos de quién. De Dios y del diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando trajo el pecado al mundo y el hombre pecó, plantó su lugar en la tierra y plantó su imagen en las personas que nacen en esta tierra. Y sin Cristo todo el mundo es ¿qué? Pecador. Pecador. Y con Cristo todo el mundo es ¿qué? Salvo. Pecador. Oh. Pero salvo en Jesucristo. Salvo. ¿Sí o no? ¿Por qué es así?
Porque hasta que Cristo no venga, el pecado va a estar en nosotros y en el mundo, y la maldad va a aumentar. Y si nos descuidamos, lo que decimos entregarnos a Cristo, en nosotros también va a crecer y nos va a destruir. ¿Sí o no? Síganme, porque dice el texto, versículo 11, ¿verdad? Sí, señor. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos que no como Caín, que era de quién. Maligno. ¿De quién era Caín? Por eso hizo lo que hizo. Era como dice, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran como malas, y las de su hermano no dice buena, no, justa. Justas. Y aquí entramos en el negocio ahora. Si hay algo claro, mi querido amigo, en este mundo, es que el diablo vive con nosotros. Y sus ángeles viven con nosotros. Amén. Y el mal está con nosotros. Y está en nosotros. Y dice la Biblia que el enemigo implantó su reino. Es más, si usted lee 1 de Juan capítulo 5, dice el texto que todo el mundo que no está en Cristo está bajo su maldad. Lo leemos. Versículo 18. 1 de Juan capítulo 5, versículo ¿qué? 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios no guarda ¿qué? Lo guarda, y el maligno ¿qué? No lo toca. Aquel que es nacido de Dios, el maligno no lo toca, y el que no es nacido ya está tocado por él. Ya tocado por el diablo. Sígame. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Wow, ¿cómo está el mundo entero? ¿Debajo de quién? Por eso Jesús tiene que volver pronto. Amén. Hay gente que no entiende eso. Y por eso en el mundo existe todo el mal que existe, porque el mundo entero está debajo de quién. El maligno. Y el mal por eso aumenta, porque el mal entró y se quedó con el enemigo. Por eso, si usted lee con cuidado, 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Miren lo que dice Pablo de este negocio. ¿Segunda de qué? De Corintios 4:3. ¿Lo tienen? Amén. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este ¿qué? ¿Por qué lo pone en minúscula? Porque no está hablando del Dios de los cielos. ¿Y cómo le llama al Dios de dónde? ¿El Dios de qué? Y sin duda alguna, Satanás tiene su reino en esta tierra. Amén. Con razón la Biblia dice que no tenemos lucha los cristianos con carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades, contra vuestras de maldad, religiones celestes. No que están en el cielo con Dios, sino que están en los aires aquí. Una dimensión espiritual que usted y yo no podemos ver, pero que es real. Y además hay que ver el mal cómo aumenta para saber que hay algo malo aquí. Amén. Señor. ¿Sí o no? Por esa razón Jesucristo viene pronto. Para liberar a aquellos que se entregaron a Él de esa maldad y del progreso de ella en ellos. ¿Te gustaría a ti que el diablo no progrese en tu vida? Tú tienes que entregarte a Jesucristo. Amén. Con razón, el mismo Jesús en San Juan 12, San Juan, si no me equivoco, sí, versículo 30, le dio el título al enemigo que mucha gente conoce. Amén. Para que entendamos el contexto, versículo 27, San Juan 12, 27. Amén. Ahora está turbada, ¿qué dice? Mi alma. Mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a qué? Padre, glorifica tú qué. Tu nombre. ¿Cuál era la hora que estaba hablando? La muerte. La muerte. Les pregunto, ¿qué muerte murió Jesús? La muerte por la paga del pecado. ¿Quién dio esa sentencia? Dios. Pero ¿quién trajo la consecuencia? Satanás. El pecado que Dios del mundo.
La muerte, dice la Biblia, que es un enemigo nuestro, y todo lo que es maldad es un enemigo nuestro. Es lo que ha traído enfermedad, depresiones, cáncer, es lo que ha traído maldad, es lo que la gente está usando para matar, para hacer todo el desastre que hace. Es lo que la naturaleza está descontrolada, acabando con todo el mundo. Es porque en este mundo el enemigo está, como decía mi papá, vivo y coleando, aunque no tiene cola. Por eso Jesús lo llamó lo siguiente. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído de la voz, decía que había sido ¿qué? ¿Ha sido qué? Un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ¿qué? De vosotros. Ahora que el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será como. ¿De quién está hablando? Así que ustedes ven que el mismo Dios está reconociendo que cómo es Él en este mundo. El príncipe de este mundo. Satanás tiene su reino aquí. Y por eso esto va de mal en peor. Con razón Jesús dijo que si los días no fueran acortados, ¿quién se salvaría? Porque esto va de mal. Hay gente que está esperando que su vida mejore, que su vida cambie, que esto cambie, que para mejor. Mentira, mala noticia, no va a cambiar. La única forma de cambiar es cuando Cristo venga, y cambiará para ti si tú te entregas a Él a tiempo. Amén. Amén. Por eso me fascina lo que estoy leyendo. Primer capítulo Apocalipsis, la lectura bíblica. Note lo que dice la Biblia. Capítulo 22. Amén. Leyeron el capítulo, versículo 16, pero yo quiero que lo leamos en el contexto del versículo 12 otra vez, como comenzamos anoche a leer. Amén. ¿Lo tiene? Señor. Dice, bienaventurado, vengo pronto, versículo 12, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea él. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros, ¿qué más? Hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica ¿qué? Mentira. ¿Por qué quedarán fuera? Porque son parte del reino de ¿quién? Del enemigo, no parte del reino de Dios. Se note bien que el versículo 16 lo explica muy bien, aunque gente no lo entiende. Si no lo entendió, lo va a entender esta noche, espero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué Jesús, en el contexto de su venida y de los que van a ser salvos y de los que no, se presenta como aquel que es descendiente de David? ¿Por qué? Lo leemos. Si usted nota bien, hay un paralelismo con Apocalipsis 21, con lo, de 1 al 5, con el 22 de lo que hemos leído. Alguna gente no se da cuenta porque no lo lee con cuidado, pero yo quiero que lo leamos. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Escuche bien. Hay frases que se repiten y cambian, pero tienen el mismo concepto. Y yo quiero que note uno que es importante. 21, del 1 al 5. ¿Lo tiene? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existiría más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo para Dios, ataviada como una esposa hermosa para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora ¿con quién? Con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán como. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos, y ya no habrá más que, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que ya pasaron. Y cuando la gente lo lee, dice aleluya, gloria a Dios, ya no va más a sufrir. Pero también está diciendo que el que se salve no será más pecador, porque ese es el problema, el pecado. Y el que ha traído todo este sufrimiento de llanto, dolor y muerte es el pecado. Ya no habrá más pecado, por eso no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Porque es el pecado que trajo ese problema a la tierra. El culpable es el diablo, no Dios. Dios vino a resolver el problema. Por eso Jesucristo viene pronto.
Ahora note bien, ¿qué dice entonces? Versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo, no, yo hago nueva todas las cosas, que de eso hablamos otro día. Me dijo, escribe, porque estas palabras son como. Y me dijo, hecho está, yo soy que. Y el principio y el fin. ¿Se repite esa frase en el 22? Totalmente. Y aún ahora lo que está diciendo, ¿qué dice? El que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente de vida. Ese es el versículo 18 del 22. Entonces dice el 7, el vencedor todas las cosas, y yo seré ¿qué? Y él será como. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos tendrán que en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Esta es qué? ¿Se parecen los dos textos? Totalmente. La gente no se da cuenta, pero totalmente. Pero habla con palabras diferentes para hablar del mismo concepto. En vez de presentar a Jesús como el que es descendiente de David, aquí lo presenta como el Dios que estará con ellos, con su pueblo, los que se salven. ¿Por qué? Isaías capítulo 11. Versículo 1 al 10 leemos. Amén. Recuerden, en el contexto de que Cristo viene, se presenta como ¿quién? El primero y el último, y la raíz del linaje de ¿quién? De David. ¿Del tronco de quién? Isaí, el papá de David. ¿Por qué Jesús dice eso? Dice entonces el versículo 1 de Isaías 11. Saldrá una vara de ¿qué? De Isaí, un vástago retoñará de su ¿qué? De sus raíces. Y el versículo 10, para ahorrar el tiempo, dice, da claro a entender que no está hablando de David. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta, ¿por qué? Por perdón a los pueblos, será buscada por la gente. Le pregunto, ¿está hablando de David? No, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Y su habitación será como gloriosa. Pedro entendió eso muy bien. Y cuando leyó el sermón, le predicó el sermón en Hechos capítulo 2, lo repitió, pero de una forma muy interesante. Lo leemos. Hechos capítulo 2. Podríamos leer el 22, pero no hay tiempo. Léalo, porque David allí pone el salmo hablando de David, del versículo 25, que dice que David veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se regocijó mi lengua, y a mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma que en el Hades, versículo 27. Ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, dice, repitió, fue un salmo. Pedro dice, hermanos, se os puede decir libremente del profeta David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Buen texto para hablar de que los muertos no van al cielo. Aunque ese no es el tema. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Para que se sentara en ¿dónde? En su trono. Que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio que dice. A este Jesucristo, Dios lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dios el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y qué dice? Hasta que ponga a tus enemigos por debajo de ¿quién? De tus pies. ¿De qué está hablando Pedro? De que Jesús era otro David.
¿Pero en qué contexto? En el contexto del reino de Dios. Jesús venía a establecer el reino de Dios. Por eso cuando Jesucristo regrese, se presentó como aquel que es del linaje de David, para decir, cuando yo venga, completaré el establecimiento de mi reino. Y cuando Jesucristo venga, va a establecer su reino en la tierra, y ya no habrá más reino del diablo y las consecuencias que el diablo trajo. Y una razón es porque Jesús vuelve otra vez, es para establecer ese reino para siempre. Por eso Daniel lo presenta, ¿se acuerdan? Daniel 2, la estatua, dice que vendrá un reino que será para siempre, que nadie podrá destruir y que estará para siempre reinando todo el tiempo. ¿Se acuerdan lo que lee en la Biblia? La profecía bíblica, la estatua de Daniel, que presentó Daniel, primero Babilonia, después Medo-Persia, Grecia, Roma, y comenzó sucesivamente los reinos de esta tierra. Lo más poderoso, pues dice que una piedra que vino, ¡pam!, y le dio a la piedra, la destruyó, y dice que será un reino el cual nunca dejará de ser. Por eso, Jesús, cuando presenta que viene pronto, y bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar a la santa ciudad y los perros estarán fuera, está hablando de la división entre los dos reinos y que el reino de Satanás será destruido cuando Él venga. Para mí esa es una buena noticia. Por eso cuando la Biblia habla de Jesucristo vuelve, no es mala noticia. Hay gente que se preocupa, ay, nos vamos a destruir. No, lo que hay es salvación y vida eterna y destrucción del mal y todo el sufrimiento que Él trajo. Por eso, Jesús, cuando fue entrevistado por Pilato, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Juan 18. ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Mi reino, si fuera de este mundo, ya hace rato que Jesús hubiese establecido su reino, pero su reino no era de este mundo. Pero Jesús hizo algo interesante. Cuando llegó a la tierra, ¿qué fue lo primero que hizo? Aquí el reino de Dios se ha acercado. Y la gente no entendía tan bien, que ustedes se acuerdan, que gente que no se da cuenta, que la Biblia dice que cuando se acercaba Jesús en su entrada triunfal por el burrito, ¿qué es lo que gritaba a la gente? Hosanna, ¿a quién? Al reino. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque estaban proclamando la venida de Cristo como rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el ciego, hijo de David, todo el mundo sabía que si creía en Mesías, creía que Jesús vino a establecer el reino de Dios y que cuando Él venga, ese reino se completaría y el mal tendría fin. Amén. ¿Te gustaría a ti ser parte de ese reino? Amén. Pastor, eso suena como una película. Podemos ponértelo en realidad como es. ¿Lo hacemos para terminar? Usted va a entender ahora por qué yo puse primero la fase de que el diablo era ¿qué? Rey de este mundo. Y que su reino en la tierra trajo todo lo que se llama mal, dolor, sufrimiento, pecado, destrucción. Y que todo el mal que existe en esta tierra que progresa, ¿lo trajo quién? El enemigo. Hay algo interesante, mis queridos amigos, en ese concepto de Jesús como rey y de establecer su reino en la tierra, que comenzó a establecerse cuando Cristo nació aquí y murió en la cruz para destruir al diablo. Con razón, cuando Jesús hablaba de su muerte, dijo, mi muerte va a juzgar al diablo y lo va a destruir como príncipe de este mundo. Pero voy a caer como un rayo a la tierra, porque la muerte de Cristo era el comienzo del establecimiento del reino de Dios para aquellos que creen. Amén. Con razón Jesús le dijo a Nicodemo que el que nace de agua y de espíritu es el que... el que naciera de nuevo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Entrará, verá el reino de Dios. Con razón la bienaventuranza dice que el pobre en el espíritu, ¿qué dice? Verá y entrará al reino de Dios. Porque las cualidades necesarias para entrar en ese reino lo trajo Jesucristo la primera vez que vino. Y todo aquel que cree en Jesús comienza a caminar en ese reino y tiene que mantenerse allí. Lo interesante de este negocio es, lean conmigo Filipenses 4. Como el reino de Dios no comienza cuando Jesucristo vuelva, sino que comienza cuando Cristo vino a la tierra y nació por nosotros, y comienza en la vida de aquel que cree en Jesucristo, que solamente cuando Jesús venga lo va a llevar a ese reino completo, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque el reino del diablo será destruido y establecido el de Dios para siempre. Pero hay algo que hacer que es interesante.
Hay algo que la gente no entiende cuando lee Filipenses 4. Alguien me dijo, yo lo pensaba, pastor, pero esto está fuera de contexto. 4:4. 4:4. Amén. Regocijaos Otra vez. y hacer lo que dice. Otra vez digo, regocijado. Regocijaos. ¿Cómo regocijarse en este mundo de tantos problemas? ¿Será posible hacerlo todo el tiempo? Pero si en el Señor sí. Pero ¿por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la segunda venida de Cristo? Leemos. Otra vez os digo que Regocijado. vuestra gentileza sea conocida de todos los santos. El Señor que... Está Oh, cerca. wow, ¿por qué él metió la venida de Cristo allí? Le pregunto, ¿por qué lo hizo? Se pareciera como que estuviera fuera de contexto, pero para Pablo no está fuera de contexto, porque él está entendiendo lo que está ocurriendo con el reino de Dios y con el reino de Cristo. Para Pablo no es un asunto de, wow, qué impresionante, es un asunto de vida muerta, de realidad. Tu gentileza sea conocida que el Señor que está como cerca. Entonces miren lo que dice. Por nada estéis como angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? Mientras lo hace. ¿Dónde lo hace? Donde el diablo tiene su trono, donde el diablo molesta, donde tiene todo el mal, donde hay depresión, enfermedades, muerte, asesinato, hambre, peligro. Tú puedes tener paz en Cristo si tú entras en su reino al aceptarlo. Porque mientras Cristo lo establece para siempre, le da poder a aquel que se entrega para poder estar tranquilo y con paz y firme hasta que Él venga. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, el que piense estar firme, mire que no caiga del pecado, no caiga de Jesucristo, porque en Él está su paz, su seguridad, y no la enfermedad lo puede. Por eso que leímos ahorita, cuando Pablo cuando llamó a Satanás, el Dios de este mundo, dijo, el que está en Cristo no lo puede tocar el diablo. Amén. Mi querido amigo, hay gente que no entiende la realidad del Evangelio. No es un asunto de un cuento, no es un asunto de teorías, es un asunto de práctica, de vida realmente. Y el que está en Cristo, la maldad que conocemos, que es real, no nos puede tocar. Si nos toca, solamente nos tocará por un poco de tiempo. Amén. La simiente de Dios. Hay gente que no entiende eso y se deprime. Ustedes ven que están preocupados. ¿Qué voy a hacer ahora? Aún en la iglesia, porque no saben, no entienden que Jesucristo lo que vino a hacer que fue establecer su reino y darnos a nosotros la capacidad de vivir en este contexto del mal hasta que Él venga. Amén. Amén. Por eso usted ve, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es que Verdadero. todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, no que si hay virtud en esto, si algún digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, dice Pablo, ¿viste de mí qué dice? Recibiste y yo te- Oh, y el texto que más me gusta, que la gente dice, Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo, y la gente no entiende el contexto. Quiero una casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero un carro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de ser fiel a Dios, de entregarse a Cristo y de permanecer en su reino, y ese es otro negocio. Y sin embargo, no entendemos que Jesucristo lo que está haciendo es, al establecer su reino en la tierra, es dando la capacidad y la protección que tenemos hasta que Él venga, para que el mal que hay en este mundo no nos alcance a tal punto de que perdamos nuestra salvación. Amén. Así Amén, sea. amén. Por eso usted ve que el texto que más fascina está aquí. Versículo Filipenses. 10. En gran manera me he gozado en el Señor de que ya que Habéis revivido vuestro interés por mí, dice Pablo. Cuando Pablo escribió esto estaba preso. Ciertamente lo tenías, pero os faltaba que la oportunidad. para manifestarlo. Lea con cuidado. No lo he dicho porque Escasez. pues he aprendido a contentarme. A mí me fascina ese texto. He aprendido en contentarme, aún en este mundo donde el diablo multiplica su maldad, donde la gente se está matando todos los días, donde mueren 24,000 personas de hambre, donde la gente gasta más dinero en un arma para matar gente que lo que da para quitar el hambre a la gente, donde la gente no puede confiar en el otro, donde la maldad aumenta y la gente, la enfermedad te está matando. El 68% de las muertes de este mundo son por enfermedades. Todavía ahí, dice Pablo, yo he aprendido en contentarme.
cualquiera sea que. Mi situación. Por eso Él dijo, no se preocupen, el Señor está cerca. Porque el reino de Dios estará establecido y ya el diablo no podrá molestar más y no podrá hacernos daño ni podrá hacernos sufrir más. Porque cuando Cristo venga, el diablo, su reino se acaba. Sí, Señor. Saben que Dios va a terminar de destruir el diablo en su tercera venida, según Apocalipsis. Pero lo hará con Él literalmente. Pero en nuestra vida el diablo es destruido cuando lo entregamos a Cristo. Amén, amén. Colosenses lo dice muy bien, lo leemos. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. La gente se pregunta, Señor, ¿y por qué yo he sufrido tanto? ¿Y por qué yo tengo tantos problemas? Y no entiende que el mal está en este mundo y que Dios vino fue a ayudarnos y establecer su reino para darnos la capacidad de ser firmes y estar tranquilos hasta que Él venga. Porque cuando Él venga ya no habrá más problemas. Por eso Jesús viene pronto, viene a sacarnos del problema, viene a establecer completamente su reino. Hay que confiar en Él. Amén. ¿Te gustaría a ti vivir tranquilo y en paz? Amén. Tú tienes que entrar en el reino de Dios y solamente lo puede hacer Jesucristo. Amén. Esto no es un cuento, mi querido amigo, esto es real. Por eso usted ve que hay gente enferma, y me acuerdo de la hermana Martín, Carmen Martín, que se me hago los ojos cuando pienso en ella, porque una señora que nos llevamos muy bien, me quería mucho. A mí me gustan los ancianos, los adultos, o sea, que algunos crean que no, yo me llevo bien con esa gente. Y Carmen Martín era una señora de la iglesia de Hartford. Yo fui primer anciano de esa iglesia por varios años. Y Carmen llegaba y se sentaba al frente de la iglesia. La iglesia tuvo que hacer un baño para ella al lado de la plataforma porque Carmen hacía todas sus necesidades de ahí y nadie no se daba cuenta. Enferma por todos los lados que usted se imagina. De los intestinos, de los riñones. Esa señora era una bomba de tiempo. Solamente en cualquier momento se caía. Pero no dejaba de ir a la iglesia. Y la sentaban al frente de la iglesia y se paraba corriendo Carmen. Y ya sabíamos que en medio del culto se podía parar porque era para el baño, porque se dio cuenta de que estaba sucia. No porque sabía que algo venía. Le mocharon las dos piernas y dejó de ir a la iglesia. Me acuerdo que llegábamos a visitar y cuando visitábamos la gente sabía, ¿y ustedes van para donde Carmen? Lo vi con la Biblia, ¿ustedes van para donde Carmen? Si vamos para donde Carmen. ¿Y cómo usted sabe? Es que aquí no la calla nadie. Esa mujer ve cantando todos los días himnos. Ella vive en tal piso y entrábamos de Carmen a tal piso y usted veía a Carmen con un brazo menos y dos piernas menos, que ni sabía si estaba sucia o limpia, cantando el himno 176. Cuando suena la trompeta y se pasa lista, ¿qué dice? Y yo le preguntaba, hermana Carmen, pero uno viene que darle ánimo y usted que da ánimo a uno, pero ¿por qué ese ánimo? Porque yo creo que mi Cristo viene. Dice, y cuando venga me va a dar una pierna nueva, me va a dar un cuerpo nuevo, ya el pecado no me va a hacer más daño. Gloria a Dios. Y eso le daba un ánimo a esa señora que si no se paraba porque no podía caminar. Y digo, wow, si la gente entendiera eso del Evangelio. Hay gente que se queja por el sufrimiento, por el dolor. No se queje porque no es culpa de Dios. Dios lo que vino fue a arreglarle su problema. ¿Te gustaría que Dios te arregle tu problema? Aquí está la solución. Colosenses 1. Versículos 12 y 13. Con gozo. ¿Qué dice? Dale Gracias al Padre. ¿Qué harás? ¿Dar gracias a quién? al Padre ¿Con qué? que nos hizo a Con gozo, no con tristeza. ¿Con qué? con gozo. Con gozo. Por eso que yo entiendo el texto que dice que cuando a alguien se le muere como quiera, dice no llores como los que no tienen esperanza. Porque el que tiene esperanza de que Cristo viene, hasta el llorarle es diferente. ¿Sí o no? ¿No es lo que dice la Biblia? Esas son cosas literales, reales. Eso no son cuentos de un cuento. Por eso dice el texto, con gozo que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús con el que se entrega a Él? Lo sacó. ¿Qué significa la palabra trasladar?
Lo movió del reino del diablo, donde siempre está sufriendo, quejándose y pasando trabajo, al reino de Dios, que aunque sea con el mismo trabajo, ahora tiene paz y tranquilidad y la esperanza de que cuando Cristo venga se acaba su problema. ¿Te gustaría tener esa experiencia? Eso tiene que entregarte a Dios. Te repito, no es un asunto de un cuento, es realidad. El evangelio es poder de Dios para el que cree. Y el diablo no lo puede tocar. Por eso dice la Biblia que Dios es fiel, que aún no nos dejará ser tentados ni molestados por el diablo más de lo que podemos soportar, porque el que se le entrega a Cristo, el diablo está controlado por Dios para que lo moleste solo lo que él puede resistir. Hasta eso hace Dios, hasta que él venga y establezca su reino para siempre. Capacidad para resistir la molestia del diablo. Por eso que hay seguridad y paz en quién. En Cristo. Su problema está solucionado en Cristo. Por eso Pablo dice: órale a Dios, porque Cristo está como cerca. Tiene fin. La molestia del diablo tiene fin. Solo hay que entregarte a Jesucristo. ¿A cuánto le gustaría hacer eso? Le quiero hacer una invitación especial a los amigos que nos acompañan. Dios te trajo aquí esta noche para que tú entiendas que Jesús es una realidad y que los efectos de Jesús en tu vida son tan real o más grande y real que los efectos del mal que tú ves en la tierra. Si hay algo que no podemos negar en este mundo, que el mal existe. ¿Sí o no? La mayor prueba de que Dios es real es que el mal existe. Pastor, ¿cómo así? La mayor prueba de que Dios es real es que el mal existe. Porque el mal existe fue que Dios hizo un plan de salvación para salvarnos de ese mal a nosotros. Y si el mal existe, el plan también. Y si el diablo que lo creó existe también, Dios que creó el plan también existe. Créelo que es así. Ahora, solamente a ti te afecta creer o no creer. Que tú decides. O sigues en el reino del enemigo, pasando el trabajo que pasamos, o te mueves al reino de Dios porque Cristo te movió para tener la seguridad de vida eterna y fuerza para resistir todo lo que el diablo traiga a tu vida hasta que Él venga. ¿Qué decides? Me gustaría ver de pie a aquellos amigos que nos acompañan que decidieron entregarse a Cristo en esta noche. Cree en Dios, Dios es real. No es un cuento. Yo espero ver a Carmen en el reino de los cielos. Y la espero ver caminando con sus dos piernas y saludable. El diablo no pudo con esa mujer desanimarla nunca. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que ha sufrido más que esa mujer. Porque creía que Jesucristo, cuando viniera, en Él tenía una esperanza y era real. Por eso vivía tranquila y en paz y aprendió a estar contenta cualquier sea su situación en Cristo. Amén. Habrá alguien que quiera hacer la decisión de tener esa experiencia también en esta noche. Tal vez tú no eres miembro de iglesia, tal vez viniste por primera vez esta noche. A ti Dios te trajo para decirte: yo quiero darte salvación y vida eterna. Y esa salvación no es futura, comienza ahora cuando tú entras a mi reino por entregarte a Jesucristo. Habrá alguien que quiera hacer esa decisión esta noche. Yo quiero que te pongas de pie. A los amigos que nos acompañan. Dios nos dio la Biblia y la dio clara, sencilla, que hasta una persona sin educación la entiende, para que comprenda qué realidad y salvación hay en Jesucristo. No hay que ser un científico ni profesional, no hay que ser un teólogo para saber que Dios es real y que puede darnos paz y tranquilidad y cambiar nuestra vida hasta que Él venga. Amén. ¿Tú lo crees? Ponte de pie entonces. ¿Dónde estás? Amén. Gloria a Dios. Me atrevería a invitarlos aquí. ¿Se atreven a venir aquí conmigo? Y oramos. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Tenemos que entregarnos a Dios. Necesitamos entregarlo a Dios para ser parte de ese reino que es real y que en Él Dios nos protege, nos guarda, nos limpia. Miembro de iglesia,
Tengo que respirar muy grande, o aspirar, como usted quiera. Porque a nosotros nos falta entender la realidad de ese evangelio. Y nosotros jugamos a la iglesita como si no es algo nada, pero esto es un asunto real. Que tenemos que entender que hasta que no lo entreguemos a Cristo completamente, el diablo nos va a tocar y nos va a hacer daño. Es a ti que el diablo te quiere hacer daño. Dios te está llamando a que tú te entregues a Jesús completamente. Entrégate a Dios completamente. La iglesia no te salva. La iglesia no te va a proteger del diablo, de todo lo que trae. Es Jesucristo que lo va a hacer. ¿Te gustaría entregarte a Jesús hoy, miembro de iglesia? ¿Por qué te digo a ti? Porque que tú seas miembro de iglesia no quiere decir que tú estás en Cristo y que realmente Jesús te cubre con su gracia. Gloria a Dios. Su palabra tiene poder. Yo no tengo ningún poder. Yo me beneficio de lo que hago. Dios tiene poder. Su palabra tiene poder. Y es real. Con razón el enemigo huye, dice la Biblia, de aquel que está en Cristo. Porque no puede. Porque Dios lo protege. Al entrar a su reino ya está protegido como uno de sus súbditos. Cree en Dios y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia. ¿Habrá alguien más? Este sábado tenemos bautismo. Dios está preparando el agua para ti si no lo has hecho. Porque hay que nacer de agua y de espíritu, ¿verdad, Roque? Para ver ese reino de Dios. Y en el momento que tú sales de esa agua, ya tú eres parte del reino de Dios y sus súbditos. Y tendrás su protección para siempre. Y ángeles te guardarán, dice la Biblia. Amén. Sufrirás tal vez, llorarás tal vez, pero lo harás con paz y esperanza. Amén. ¿Tú crees eso? ¿A cuánto le gustaría prepararse para el bautismo del sábado? Algunos evangelistas siempre me tienen miedo a mí porque dicen, tú comienzas demasiado rápido a ser llamado para el bautismo. ¿Y cuándo lo hago? Si Dios te tocó, tengo que hacerlo porque ¿cuándo lo hago? Si tú no vienes mañana. Y si el diablo evita que tú vengas, te enfermaste, fuiste al hospital, tú tienes que hacer la decisión a tiempo. Cada vez que nos vamos de este lugar sin decidir por Cristo, estamos diciendo a Dios no. Y la decisión se pone más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y más difícil porque el enemigo no quiere que tú salgas de su reino y va a pelear por eso. Decídete ahora, prepárate, porque Cristo viene muy pronto. Y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para buscar a sus súbditos, aquellos que entraron a su reino por haberse entregado a Jesús. ¿Te gustaría prepararte? Si yo tuviera que hacerlo otra vez, lo hiciera. Gracias a Dios no tengo que hacerlo, pero todos tenemos que considerar nuestra vida a Dios. Yo duré mucho tiempo para hacerlo y va, que pide tiempo perdido. ¿Qué tiempo perdido? Todavía hay gracia. Todavía hay gracia. Habrá algunos que están parados, los que no sean. Yo creo que, bueno, aquí está mi querida amiga que se va a bautizar el sábado. Piénsalo, pero no lo pienses mucho. Y si te gustaría, nosotros vamos a visitar a las personas que creemos que deben hacerlo. Si te gustaría que te visitemos, a ti lo hacemos. Pero nosotros queremos que todos nos salvemos y lleguemos al reino de los cielos juntos. ¿Te gustaría a ti entrar en ese reino y ser salvo? Hasta la pregunta es irónica, la pregunta es incorrecta, pero no, porque es tu decisión. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estableciste tu reino, comenzaste y lo hiciste en esta tierra. Padre, tú tienes tu reino en otros lugares que nosotros no conocemos. Pero qué bendición que tú lo traíste a esta tierra donde el enemigo tiene su reino y hace daño a diestra y siniestra, izquierda, derecha, por arriba y por abajo, por todos sitios. Gracias, porque cuando Jesús llegó, estableció, mi Dios, que nos podíamos acercar a ti y ser parte de tu reino. Con razón Jesús prometió en Apocalipsis 3:21
que al que venciere yo daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa promesa es para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Bendícenos. Y que podamos aceptar a Cristo y poder irnos con Él al cielo cuando Él venga, como la raíz, la simiente de David, el real rey, el poderoso, el vencedor, que establecerá su reino para siempre. Gracias.